Trump está protestando, por supuesto, porque dice que las órdenes judiciales nacionales ilegales de jueces de izquierda radical podrían conducir a la destrucción de nuestro país. A estos lunáticos no les importa en absoluto las repercusiones de sus fallos incorrectos y peligrosos. Los abogados buscan incesantemente a estos jueces en Estados Unidos y cuando los encuentran presentan demandas. ¿Tenemos algo más que dijo? Es entonces obligación de las agencias gubernamentales responsables de la ley revocar estas órdenes. El peligro es inmenso. Estos jueces quieren asumir los poderes de la presidencia sin necesidad de obtener 80 millones de votos. Quieren todas las ventajas sin ningún riesgo. ¿Estás de acuerdo con Trump? Estamos viendo una crisis constitucional porque estamos viendo ya una presencia de la rama judicial en los asuntos de la rama ejecutiva. Primero, en ningún lugar en la Constitución le da la supremacía al Tribunal Supremo. Sí lo tenemos en práctica, el control de constitucionalidad, el famoso Judicial Review de Marbury versus Madison, pero lo que estamos viendo y el propósito que eso lleva, y dicho sea de paso, es importante entender los arquitectos del sistema estadounidense como Madison, como Hamilton y como Jefferson, en todo momento escribieron sobre el peligro potencial de que un grupo de personas pudieran decidir lo que les diera la gana sobre la ley, una imposición. La propia jueza Elena Kagan del Tribunal Supremo en el 2022 habló de este mismo problema de que Trump está hablando. Vamos a ver lo que dijo. But some district courts have, very quickly issued nationwide injunctions that stop a policy in its tracks. That something that the president and or Congress has determined to be the national policy, and it just one district court stops it. And then you combine that with the ability of people to forum shop, to go to a particular district court where they think that will be the result. And you look at something like that and you think, well, that can't be right, that one district court, whether it's in the Trump years, people used to go to the Northern District of California. And in the Biden years, they go to Texas. And it just can't be right that one district judge can stop a nationwide policy in its tracks and leave it stopped for the years that it takes to go through normal process. Doctora. Pero es lamentablemente, para bien o para mal, el método constitucional y el método correcto, porque tenemos unos chequeos y un balance en la Constitución, los cuales sí hacen de manera equitativa. Yo aquí estoy en desacuerdo con el señor Schilling en decir que la Corte Suprema no tiene el poder supremo para decidir. Explícitamente no. Bueno, Clarence Thomas dijo en el 2018 que debían recibir es en la práctica, pero explícitamente no. En sí, el punto de los checks and balances es eso mismo, que los tres poderes, tanto el Congreso, el Senado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, se supone que se chequeen y se balanceen al mismo nivel. Tenemos el Congreso y el Senado, quienes son los que hacen la ley, y es el judicial quien determina si la ley está implementada de una manera correcta o no. La manera correcta de estar en desacuerdo con un juez es llevar apelaciones. Es verdad que hay un proceso de impeachment, se ha hecho anteriormente. De los 15 casos de impeachment, 8 han llevado a jueces que hayan sido eliminados. Las palabras de Trump, la razón por la cual son peligrosas es porque ya la Corte Suprema, particularmente el líder de la Corte Suprema, Roberts, ha mencionado el proceso correcto, el apelar una decisión en la cual uno no pueda estar de acuerdo, en vez de atacar el carácter de un juez, a diferencia de un juez el cual tiene que, debido a su posición, no puede salir a defenderse, como aquí hace el presidente al atacar de una manera regular el lado judicial, tratando de dar al Poder Ejecutivo un poder que en sí no tiene. Pero estás hablando de dos cosas y encima has dado la razón, porque precisamente la separación de poder no empodera a unos jueces escogidos geográficamente para que dicte la política del país. Tú bien sabes que el proceso de apelación toma años. Y aquí lo que estamos delante es un proceso de un golpe blando para impedir que el presidente Trump pueda llevar a cabo su política. Más de 130
acciones legales para entorpecer, y esa es la idea, que el reloj marque y que tome Pero 3 eso años y medio. tiene precedentes, se ha hecho antes. No en la magnitud del activismo judicial que estamos viendo. Y repito, Tú lo calificas de activismo judicial. totalmente. Y la Constitución no da explícitamente en ningún lugar la potestad del Tribunal Supremo. Lo da la práctica. Pero no estamos hablando del Tribunal Supremo, sino de un juez de distrito. Menos todavía. Los jueces de distrito son cortes inferiores que son creados por el Congreso de acuerdo a su capacidad. Precisamente que un juez limitado por una zona geográfica tome una decisión que anula la política de todo un país es neutralizar la capacidad, es interferir en el proceso de la separación de poder. ¿Por cuánto tiempo puede neutralizarlo? Hasta que lleguen a la apelación, y la apelación puede tomar años. Y esa es la idea. Tú no te das cuenta que esto está calculado tácticamente. Los demócratas han hecho una industria de utilizar las cortes para eso. Trataron de meter a Trump preso, no lo lograron. Estamos viendo ahora la táctica de entorpecer la política. Saben que la apelación toma años, por eso es que la rama ejecutiva está pidiendo constantemente que el Tribunal Supremo tome el caso, pero es la discreción que ellos tienen. Entonces, si van pero ¿hasta dónde llega esa discreción? Porque hubo toda una discusión sobre si el vuelo que estaba en el aire hacia Venezuela debía demorar. Pero ayer vimos un vuelo con 199 deportados. ¿Por qué ese vuelo sí pudo salir? Son diferentes. Aquí tenemos que estamos mezclando lo que es una deportación que se llevó a cabo bajo una ley. Aquí lo que se estaba discutiendo era si dicha ley que estaba tratando de implementar, que todavía está tratando de implementar el presidente, se podía llevar a cabo o no. Esto es lo que todavía, lo que todavía se está apelando, está en una corte de apelaciones, lo cual ha comparado el acto de esa deportación en sí un trato menor a como se trataban los nazis en dicho momento la última vez que se utilizó dicha ley. Eso está en la apelación. Separado a eso, también se está evaluando si el gobierno violó la orden judicial. ¿Bajo qué regla salió? Ese es el problema, que la orden judicial todavía no se ha determinado si fue violada o no. Y mientras tanto tenemos a la rama ejecutiva tomando control sobre la rama judicial, algo que no es correcto. Totalmente lo contrario. Mira, claro que sí. Lo que no hemos tenido es el precedente de un gobierno, la dictadura en Venezuela, utilizar milicias que son el Tren de Aragua, donde los preparó y los mandó con este propósito expreso de crear el caos en los Estados Unidos. Entonces estamos viendo una situación donde han entrado de 10 a 20 millones de personas en los 4 años de Joe Biden, donde todos dicen que tienen un problema de inestabilidad en su país. Entonces hemos visto la conducta y la forma en que se ha llevado a cabo el abuso del sistema y de leyes que jamás fueron redactadas para contemplar semejante barbaridad y semejante abuso del principio del asilo político, el principio de darle albergue a alguien que está huyendo. Entonces, la circunstancia muy particular, y esto es correcto en los tiempos que estamos viviendo, le da la potestad para que el presidente tome. Pero el punto aquí es que un juez de distrito no tiene el poder de determinar una decisión que va a afectar a 320 millones de personas cuando está limitado a una zona geográfica basado en la protección percibida de un grupo de personas que en la rama ejecutiva ya ha determinado que son enemigos de este país y están actuando en acorde. O sea, esto lo hemos visto constantemente cuando la administración de Eisenhower deportó en masa en un año a más de cerca de 2 millones de personas en masa. No vimos este tipo de actitud por la postura que la rama ejecutiva presentó. Entonces aquí estamos viendo y está preocupada de la separación de poder, pero en efecto los demócratas llevan años, esto lo vemos utilizando cómo primero implementaron el aborto y cómo implementaron determinadas acciones donde la Corte es el que se pasa por arriba de la rama no solo ejecutiva, sino la rama legislativa en cuanto a la ley. Entonces esto se está convirtiendo en efecto en una oligarquía, plutocracia desde el banco judicial, y eso es una grave amenaza y ahí es donde está la gran crisis. Vamos a ir a una pausa.
Y me encantaría poder explicar cómo funciona el Poder Judicial, porque por lo visto aquí no lo Bueno, entendemos. cuando regresemos, y también el tema de la filtración de información tan sensible a un medio de prensa. Hoy un grupo de legisladores demócratas dijo que los republicanos no podían pasar por encima de este hecho sin pagar una consecuencia. Ya volvemos.